Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta mañana nos llegamos a ti así como estamos, pidiendo que tu gracia superabunde sobre nosotros, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, que podamos entender, Señor, la importancia de estar cerca de ti, la importancia, Señor, de tener tu presencia en nuestra vida. Derrama las bendiciones que tienes para nosotros esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias Julio. No sabía pensé que era ping-pong nomás. Toca la guitarra. Me dijo Pablo que compones también esa música, ¿sí? Muy bien. Feliz sábado. Después de 2 meses estamos acá de vuelta. Algunas cosas a hablar. En primer lugar, decir lo siguiente. A partir del jueves estoy reflexionando bastante con los temas, tanto de mañana como a la tarde. La mañana, Balsa Las Perlas decidió hacer las 5 de la mañana. Yo tenía que despertarme a las 4, porque tengo que hacer todo ese tramo hasta allá y todo. Pero bueno, pero pensé algunas cosas. 2 cosas me están llamando la atención de las partes de la tarde, de los pioneros. Primera cosa, yo como ministro, como pastor, yo escuché muchos en estos años una frase muchas veces. Sí, pastor, siempre la misma cosa. ¿Escucharon esa frase? Siempre la misma cosa. Entonces yo pensé y tengo una respuesta. Porque lo que dice es que tanto con Guillermo Miller o con José James o Elena White de hoy, el tema, los otros más, habla que el reavivamiento, el avivamiento de una persona o de la iglesia es solamente por 2 cosas, no hay otras maneras. ¿Cuáles son estas 2 cosas? Oración y palabra de Dios. Entonces, cuando escuchamos, tenemos que orar, hermanos, tenemos que usar más la Biblia, es la misma cosa y lo vamos a escuchar siempre. Ahora yo me quedé pensando, si yo lo escucho años, ¿por qué no pasa algo en medio de la iglesia? Si es eso que provoca el avivamiento. Entonces me quedé pensando, de repente escuchamos, pero no practicamos como debe de ser. ¿Sí o no? Son las 2 cosas. Bueno, me quedé pensando un poquito ahora de mañana. Linda la reflexión de hoy de mañana. Les daría una orientación, una sugerencia, que nos reunamos, por ejemplo, acá, más cerca uno del otro, para que haya un poquito más de participación. Muy lejos es difícil, ¿tá? Más cerca. Yo quería hablar por 2 veces, pero me siento tan lejos que no me dio coraje. Entonces, cuanto más cerca, mejor para hablar, ¿tá? Me llamó atención y quiero repetirla, porque es una cosa que a mí me mueve, porque yo veo que es eso realmente. Y voy a repetir un poquito y intentar aclarar un poco más. Cuando los miembros de la iglesia se dediquen al servicio de Dios y deciden hacer una obra misionera, cuando acepten el trabajo desinteresadamente porque aman las almas por las cuales Cristo murió y desean unirse con el gran médico misionero, el Señor vendrá muy cerca de ellos para instruirlos. Y si había una cosa que Guillermo Miller sintió, empezó a predicar con los 50 años de edad. No fue como José James, que se hizo pastor con 21 años de edad. ¿Ah? Y si hay una cosa que dice acá, dice que el Señor viene y se acerca para instruir. Entonces, cuando nosotros decimos no, pero yo no puedo, yo no soy capaz, es bueno sentirse así.
Lo que no es bueno es, bueno, yo no soy capaz, entonces no acepto y no lo voy a hacer. Eso es lo que no está bueno. Es, yo no puedo, soy incapaz, pero alguien me puede instruir, porque ese se acerca y él entonces me instruye para hacer las cosas de Dios. Entonces no puedo decir, Señor, yo soy incapaz y no lo voy a hacer porque no lo sé hacer. Deja que Dios te va a enseñar. Y otra cosa que me llama la atención, bien al final, y ahí, eso lo tengo muy claro en mi mente, y algunas veces algunos no me entienden cuando dice así, cuando miren a Cristo como pastor y anciano de los creyentes, entonces podrán contar con la simpatía y el apoyo de los ángeles celestiales. Jesús será para ellos su alegría y corona de regocijo. Sus corazones estarán dirigidos por el Espíritu Santo. Avanzarán con el sello celestial, que es el sello del Espíritu, y en sus esfuerzos serán acompañados por un poder proporcional a la importancia del mensaje. Cuando miren a ¿quién? A Jesús como pastor y anciano. Tenemos que sacar un poquito la mirada para los hombres, inclusive yo como pastor. Poner un poquito más la mirada a Jesús. Algunos, este es mi último año, algunos ya quieren que me vaya, lo demuestran eso ya en mi actitud, ¿tá? Yo sé, es así, es normal, eso yo ya lo vengo pasando ya hace años ya, ¿tá? Es normal, no es 100%. Algunos dicen, pastor, quédese, tengo que ir, porque la obra es así. Pero aquí no es lo importante el que viene o que se va, lo importante es alguien, tenemos que entender eso, que Jesús tiene que guiarnos, es Él que tiene que hacer la obra, Él es el pastor, Él es el maestro, es Él que hace su obra a través del Espíritu Santo. Paremos de confiar o tener nuestra esperanza en hombres, miremos más a Jesús en su palabra y en la oración. Ahí hago otra sugerencia y entro en el tema de esta mañana. Quién sabe a los sábados, qué lindo, empezamos con bastante gente hoy la escuela, el culto divino. Qué bueno que si continuamos, porque la revista habla sobre 30 días, pero es una continuación por reavivado en su palabra. Qué bueno, entonces por sábado en la mañana a las 8:30 podríamos continuar todos los sábados, reunirnos, no tiene que ser un grupo pequeño, los que pueden, reunirnos y empezarnos más temprano, porque solamente eso puede provocar un realmente en nuestras vidas. ¿Ok? Génesis capítulo 3, versículo 23. Enquanto ustedes buscan, estos días yo participé en un sepelio, hice el entierro de un chico de 15 años de edad. Lo bauticé. Estudió aquí en la escuela. La hermana Juanita del centro estudió con él, con su mamá, todo más. Cuando estuve en el sepelio, yo llegué y estaba llorando ahí. Y después me acerqué un momento y ella habló conmigo. Ella dijo algo que yo escucho muchas veces. ¿Por qué Dios sacó a mi hijo? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios? Si hay un dolor muy grande es perder un hijo. Dice que es una cosa que la persona no se recupera más. Así dicen los psicólogos. Bueno, hablamos, oramos, se acalmó un poco. Después en el cementerio estaba sedada ahí. Una experiencia terrible. Y eso me hace reflexionar y vamos de nuevo a ver si entendemos. Un padre tenía 3 hijos, un menor, 6 años, lo lleva la primera vez a la escuela, y ya están para iniciar las clases. Y un padre y una madre que sabe que su hijo va la primera vez a la escuela, lo sufre.
quien ya pasó por esa experiencia lo sabe. ¿Ah? Y él lo lleva con 6 añitos a la escuela la primera vez, y él va tranquilo, después lo va a buscar, y cuando él entra al auto, papá le pregunta: ¿y cómo fue la escuela? Bien. ¿Y la profe? Bien. ¿Y mis aulas llenas de animalitos? Bien, lo pasé bien. Wow. Y el papá se quedó contento, pero el primer día de clases, bien. Al otro día, cuando lo llevó y llegaron a la escuela, y dijo, bueno, ahora, él dijo así: yo no quiero la escuela, yo no quiero ir a la escuela. Y empezó a llorar. Y el papá dijo: si yo lo hago a la fuerza que vaya a la escuela, se va a traumar, no va a querer más la escuela. Entonces, bueno, hijito, vamos a la casa. Y lo llevó a su casa. Llegó la noche, lo llamó, conversó: mira, tú tienes que ir a la escuela es importante, tienes que aprender a leer, escribir, pensar en ser alguien en la vida, tener tu profesión. Y explicó: tú vas a la escuela, sí, todo de acuerdo. Al otro día, cuando lo lleva y llegan a la escuela, el chico dijo: yo no voy a la escuela y yo no voy a bajar, y empezó a llorar. Y el papá: bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, y lo llevó nuevamente a su casa. De noche conversaron, y él dijo: está bien, mañana sí, mañana voy a la escuela. Y por la 4ª vez lo lleva a la escuela, y cuando llega, el hijo empezó a llorar, dijo: yo no voy a la escuela. Y el papá pensó: Señor, si yo lo llevo a la casa, va a ser siempre así, en algún momento, y tiene que ser ahora. Y el papá entonces puso una cara de bravo, de enojado, y dijo: baja ahora, y no hay más nada. Su hijito se puso la cabeza abajo, triste, y despacito abrió la puerta del auto y salió, y se fue yendo. Y él cuenta, el padre dice que cuando ve a su hijo yendo a la escuela así, triste, y él tuvo que ponerse firme, él cuenta que su corazón se partió. Su corazón se partió. Pero él tenía que ser firme para que su hijo pueda ir a la escuela, aprender a leer y escribir. Génesis capítulo 3, versículo 23, 24. Y lo sacó Jehová del huerto. Miren lo que dice la Biblia. Lo sacó, Dios sacó a Adán y Eva. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó, miren la otra expresión, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios los sacó, dice que Dios los echó. Pero ¿qué Dios es ese? El Padre, el Creador, que cría a su criatura, dice que lo saca y lo echa de la propia casa que Él había construido para ellos, el lugar que Él había dado para ellos, lo saca. ¿Qué padre es ese? ¿Malo, sí o no? ¿Y por qué no malo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y si Él se había quedado ahí? ¿Qué pasaría con Adán y Eva si se hubieran quedado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que comerían qué? Árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que vivirían para siempre, pero vivirían ¿cómo? Hoy, si Adán estuviera en nuestro medio y Eva, nosotros los veríamos totalmente desfigurados. No sé si andarían ya con 6.000 años, si andarían, que de repente estarían
acostados en una cama y todos enfermos, llenos de cáncer, de tumores, de enfermedades. ¿Sería lindo verlos así? Por eso Dios los echa de ahí, porque quería verlos, quería ver el bien de ellos. Sabía lo peor que venía más adelante. ¿Le partió el corazón de Dios hacer eso? Le partió. A echar sus hijos que él había criado, le partió, le rompió su corazón. No piensen que fue fácil. Pero él, este Dios, agarró, mató una oveja, los vistió, porque decía así: esta ropa representa la justicia de Cristo en la vida de ustedes. Porque un día alguien, mi propio hijo, viene a morir por ustedes. Desde ese momento, no solamente él, el Dios Padre, pasa a sufrir por sus hijos, Adán y Eva, pero pasa a sufrir también porque su hijo también vendría a morir por nosotros. Y si hay alguien, porque nosotros pensamos muchas veces en el dolor de la vida, en las sorpresas de la vida, pensamos que todo nos pasa a nosotros y más a nadie, y nos olvidamos que el propio Dios Hijo tuvo hambre, tuvo sed, fue traicionado por alguien que él quería salvarlo, 3 años y medio luchando, y al final lo traiciona. Él sabe lo que es todos los días salir a hacer el bien y que le paguen con el mal, con las críticas. Él sabe lo que es no dormir debajo de un techo, no tener una casa. Él sabe dormir, quién sabe, muchas veces en lugares ahí al aire libre. Jesús, más de que cualquier uno que pasó en esta tierra, sabe lo que es sufrir. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestras aflicciones, en nuestros momentos difíciles, acordémonos que ya hay alguien que sufrió mucho más que nosotros y que se le partió su corazón a ver a sus hijos ir para la escuela de la vida. Ahí viene esta parte importante: escuela de la vida. ¿Y cómo es la escuela de la vida? Nosotros que somos mayores, ¿cómo es la escuela de la vida? ¿Es fácil? ¿Cuántos golpes? ¿Sí o no? ¿O creen que yo no llevé golpes en la vida? Todos llevamos golpes en la vida, ¿sí o no? Y cuando vemos a estos chicos, como padres y abuelos, queremos que ellos no pasen por estos. Pero cuanto más les damos la protección y no dejamos a ellos que vivan en la escuela de la vida, menos los preparamos para la vida. Es como desear que ellos no reciban golpes, pero cerca o lejos, ellos van a recibir golpes de la vida. Y nosotros, como padres, tenemos que enseñarlos a ellos a enfrentar los golpes de la vida. A enfrentar los golpes de la vida. Yo veo padres que sufren mucho porque no enseñaron a sus hijos a enfrentar los golpes de la vida en la escuela de la vida. Y la escuela de la vida es dura, es difícil, pero es la única manera de aprender a vivir. No hay otra manera. Ahora, si yo aprendo a vivir con Dios, es mejor todavía. ¿Sí o no? En la escuela de la vida. Bueno, y ahí yo quiero cerrar de la siguiente manera. Cuando yo llegué a Brasil en 1973, con 7 años de edad,
Tenía 7 años. En ese tiempo no se permitía 6 años, 5, 4 años ir a la escuela. Era con 7 años. La primera cosa que mis padres hicieron, me mandaron ¿dónde? A la escuela. Para aprender a leer y a escribir. Pero ahora llegaba un chico de Perú, con su cabeza que solamente sabía hablar el castellano, y tenía que entrar en una aula donde todos hablaban portugués, donde la maestra hablaba y enseñaba portugués. Fácil. ¿Y saben lo que significa Perú en portugués? Significa pavo. Pavo. Entonces me decían así, pavo, Perú, glu, 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 glu. Escuché mucho de eso. Mucho de eso. ¿Ah? Pero no es eso. Lo que yo quería decir es lo siguiente, que cuando yo estaba ahí estudiando, en ese tiempo se enseñaba la tabla hasta el 12, no era hasta el 10 nomás. ¿Y cómo se enseñaba? La maestra decía así, apenas la tablada del 7, mañana yo voy a tomar, voy a elegir uno así, entonces elegía uno, vení para acá, todo en frente de todos. Ella traía una regla, esas reglas de coser de madera, Patricia debe conocer esas reglas, ¿sí? Ella tenía esa regla así y mandaba extender la mano y di la tabla del 7 y empezaba, y cuando uno fallaba le mandaba un reglazo en la mano. Ustedes no saben cómo aprendí la tabla hasta el 12. Nunca, yo no quería que me mandaran una regla de eso. Entonces aprendí la tabla del 12 hasta el 12, así, hasta ahora lo sé. Y tenía, atrás de la puerta, había una maderita que ella había hecho, y era una maestra, pero tenía una cara de mala. Tenía una maderita que lo hizo con chapitas de botellas, esas de gaseosas, así, para arriba, así. Entonces, siempre hay el que se comportaba mal, siempre en todo lugar hay. ¿Ah? El que se comportaba de más, wow, se mandaba atrás de eso, ponía la puerta así, quedaba de rodillas ahí, no sé cuánto tiempo. Yo dije, Señor, nunca quiero estar ahí. Me comportaba como un ángel. ¿Ah? No saben que cuando terminaba las clases, mis ganas era ir para mi casa. El mejor lugar para mí era mi casa. No era estar ahí. ¿Ah? Es así la vida. Y ahí yo me quedo pensando. Ahí viene la reflexión. Por eso lo estoy contando. No estoy contando para qué. Lo estoy contando para el siguiente. ¿Por qué yo deseaba irme para mi casa? ¿Por qué deseaba irme para mi casa? Para no sufrir. En algún momento me caía la regla, me mandaban para ahí y otras cosas más. ¿Sí o no? Cuando yo deseo ir a la casa del Padre, y muchas veces no entendemos, cuando pasa algo en nuestra vida que no es bueno, es para que deseamos irnos para la casa del Padre de una vez. Y no lo entendemos. Y nos acomodamos. Bueno, murió fulano. Bueno. ¿Ah? Perdió el empleo. Bueno. Pasó un accidente. Bueno. Se enfermó. Bueno. Si no hay más el deseo de regresar para cerca del Padre, se pierde el objetivo donde Dios permite las aflicciones de la vida. Yo tengo que desear de una vez regresar a la casa del Padre, a la casa que Él está preparando para nosotros. Recuerda de eso. Recuerda que en los momentos difíciles de la vida, Dios quiere decirte, desea de una vez regresar a la casa del Padre. Ahí yo quiero cerrar con Romanos capítulo 8,
versículo 18. Miren lo que dice. Romanos 8, 18. 8, 18, Pablo escribió lo siguiente. 8, 18 de Romanos. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Cualquier aflicción que pasamos acá no se compara de lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. No se compara. En la escuela de la vida vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por situaciones difíciles. Deseamos de una vez ir para con el Padre y deseamos que Él regrese de una vez y nos dé fuerza para soportar todas estas cosas. Hoy le estaba diciendo a Pablo, hoy de mañana, solo en la meditación, yo pensé 4 cosas. Reflexioné más una. Yo pensé una cosa así y aquí termino. ¿Quieres saber cómo está tu vida espiritual? Nosotros adventistas nos acostumbramos a medir nuestra cristiandad, cómo estoy en mi vida espiritual, con lo que estamos haciendo o con lo que dejamos de hacer. Es una manera muy equivocada. Se escucha mucho. Hagamos, dejemos, hagamos, dejemos, hagamos y dejemos. No hagan eso, dejen eso y así. ¿Quieres medir tu vida espiritual? Si estás a sola con Dios todos los días, meditando en su palabra y en oración íntima con Él, puedes tener una seguridad: Dios te va a salvar. Si estás a sola con Dios, repito, en la palabra y en oración, Dios te va a salvar. Porque Él te va a encontrar así, de esa manera, y es eso que te va a salvar. Ahora, si no estás a sola con Dios y en su palabra, te vas a perder. Wow. Pero todo lo bueno que yo hice, Dios dice así, no vale nada. No vale nada. Para mí lo que vale es estar en mi presencia. Si hoy yo no puedo estar con Él en su casa, puedo estar con Él en la comunión. Porque lo que más Él desea es tenernos cerca a Él. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios nos preguntó qué hicieron. La primera pregunta que Él dijo, mejor dicho, Él dijo, ¿dónde están? Porque la preocupación de Dios es, ¿dónde estás? ¿Lejos o cerca de mí? Esa es la preocupación de Él. Mide tu vida espiritual si estás cerca o lejos de Él. Es la manera correcta de medir tu vida espiritual. Y cuando tú te acerques a Él, tú vas a ver que vas a tener ganas de acercar otros a Él. Cuando estás lejos de Él, tú vas a tener ganas de alejar otros de Él. Y lo vas a hacer. Ni que sea inconscientemente. No hay otra manera. Los que están cerca buscan acercar personas. Los que están lejos alejan las personas de Él. ¿Quieres que Dios te use? Acércate de Dios. Si llegó un momento que Dios está llamando a su pueblo para un reavivamiento y una íntima comunión, eso es. No hay otra manera. Mide tu vida cristiana con la intimidad que tienes para con Él. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Padre, te duele tu corazón vernos sufrir aquí en esta tierra, en la escuela de la vida,
pasamos por muchas situaciones, unos más que otros. Unos sufren más que otros. Unos pasan situaciones más difíciles que los otros. Pero todos pasamos por dificultad. Oh Señor, yo sé que tu corazón se parte, que lo sufres junto con nosotros y que deseas sacarnos de acá de una vez, para irnos a vivir contigo para siempre. Y en cuanto eso no pasa, ayúdanos a entender de que el mayor refugio es estar cerca de ti, de tu persona. De que la mayor seguridad de que mi vida cristiana, de que me voy a salvar, es que estar cerca de ti. Entonces, danos tu espíritu para ayudarnos a acercar más de tu persona y acercar a otras personas a ti, Señor. Porque no hay otra manera. No hay. Algunos están esperando cosas novedosas, cosas diferentes, y no va a ser nada diferente. La única manera que vamos a probar tu Espíritu Santo en plenitud en nuestra vida como iglesia es esta: palabra de Dios y oración íntima contigo. Bendícenos entonces, ayúdanos a acercarnos a ti en nombre de Jesús. Amén.